Hola, ¿cómo están? Soy Laura Mazó, instructora de oratoria del SNPP aquí en la sede de Remancito del Alto Paraná. Y hoy en esta cápsula de oratoria, obviamente continuando un poco de todas las clases que ya vamos dando a través de esta plataforma y llegar hasta ustedes, sobre todo en un momento oportuno. ¿Quién en algún momento no se encuentra en el apresurado momento de ir a una entrevista laboral? ¿Y qué tan importante puede ser eso? ¿Qué crucial puede ser en nuestras vidas? O de repente buscando un ascenso. ¿Cómo está nuestra oratoria? Ese poder de persuadir, ya sea al gerente de recursos humanos, a la agencia que nos va a contratar probablemente. Sabemos que hay muchos candidatos. ¿Y qué es la diferencia que nos puede hacer ganar ese puesto laboral que de repente tanto necesitamos, tanto anhelamos? Entonces, mucha atención. Vamos primero a intervenir un poco cómo está la situación en cuanto a nuestra pronunciación. Todas esas técnicas que ya pasamos a inicio de las primeras cápsulas, quiero hacer un breve repaso con todos ustedes de vuelta de la importancia que es esa buena pronunciación en la comunicación asertiva, efectiva. ¿Cómo lo logramos? ¿Sí? Con una buena postura, ese tono de voz que sea adecuado, que sea la manera más oportuna de llegar a esa persona, ¿sí? Con una buena actitud por sobre todas las cosas, porque eso es lo que hace todo, porque sabemos que de repente en las postulaciones de empleo hay miles de repente ingenieros, ¿sí? Son 50 ingenieros que hacen todo lo que vos sabes hacer, pero ese valor agregado que podés ofrecer a la empresa puede estar justamente en estas habilidades blandas que estamos pasando a través de la oratoria, porque esto es justamente una habilidad que no te enseñan ni en el colegio ni en la facultad. Entonces es muy importante que algo de esto que vamos a pasarte el día de hoy lo puedas aplicar en tu oratoria. Y hoy queremos dedicarnos a esa entrevista laboral, ¿sí? De repente un ascenso. Y atención, el manejo de tiempo, ¿sí? Porque hay veces que vas a tener una entrevista propiamente dicha que pueden llevar varios minutos, como también puede ser esos cortos 2 únicos minutos de tu vida que pueden hacer la diferencia, porque te encontraste con esa persona que es la dueña de la empresa y tenés 2 minutos. ¿Y qué desestructurado está ese discurso para poder convencer a esa persona que sí vas a aportar en su empresa, en su organización, en su institución? Entonces, todo eso tiene que estar ya estructurado en nuestra mente para cuando esa oportunidad nos encuentre, sobre todo preparado. Y atención a las preguntas más comunes. Vamos a la primera, que generalmente las agencias, el gerente de recursos humanos, talento humano o el mismo propietario suele hacernos. Una vez que ya tiene el documento, obviamente que llega primero. ¿Sí? Ya sabemos todo lo que sabes hacer, tu nombre, tu apellido, número de cédula, están todos tus títulos ahí dentro si es que lo tenés, la profesión a la que te dedicaste, dónde estuviste trabajando, todos esos datos generalmente ya lo tienen, pero se trata ahora de manera personal. Esa es la entrevista clave que puede hacerte ganar el puesto. Háblame de ti generalmente, decime quién sos. Ahí no te pregunta tu nombre y tu apellido porque ya lo saben. Entonces, háblale de quién sos, ¿sí? Porque la realidad de tu vida puede generar empatía en tu posible jefe. Entonces, atención, háblale realmente de vos. Si bien parece una pregunta bastante general, no cuentes toda la historia de tu vida y menos la que está escrito ya en tus documentos. Resalta solamente eso más importante y sobre todo si eres el sostén de la familia, contale tu realidad, ¿sí? Porque eso puede generar empatía y sobre todo va a generar esa confianza que ellos tanto necesitan de una persona que sí va a estar interesado en el puesto y que va a cumplir con mucha responsabilidad su trabajo, porque las realidades convencen y eso sí genera mucha empatía. Otra pregunta muy frecuente también que sí te van a hacer es ¿por qué querés trabajar con nosotros? ¿Por qué te interesa trabajar con nosotros? ¿Sí? Y antes de la entrevista, obviamente tenemos que investigar a esa empresa que nos está interesando o a la que nos
vamos a postular, tenemos que saber mucho. Ahí va otra vez las técnicas de oratoria. Tenemos que conocer a nuestro público. Nosotros estamos dentro siempre de un discurso. Nuestra vida es un constante discurso. Entonces, tiene que estar preparado también esta entrevista. Investiga esa empresa, ¿sí? ¿A qué se dedica? No podés ir a sentarte y ni siquiera saber a qué se dedica, cuántos funcionarios tienen, ¿verdad? Todo su sistema de trabajo, horarios, por lo menos ya previamente saber, analizar un poco a esa empresa y sobre todo cuando te va a tocar esa entrevista, de ya conocer en dónde estás parado. Siempre dependiendo del tiempo que disponemos, tratamos de dialogar sobre lo positivo de esa empresa, ¿verdad? Para que pueda generar un poco ya también de que el jefe, el encargado de talento humano, se dé cuenta que sí, verdaderamente tenés un interés y que hiciste las investigaciones previas. Entonces, siempre conocer a ese público. Y una vez que te pregunten de por qué querés trabajar con ellos, obviamente ya le vas a decir con una respuesta bien firme de que sabes de que esta empresa, de repente te voy tirando ideas, pero esta empresa cumple con responsabilidad social empresarial, es una empresa justa que cumple con horarios, con el sistema del área de salud a los funcionarios, un montón de cosas que podés agregarle desde tu realidad y desde tu conocimiento. Obviamente ya previamente haber hecho esa investigación, ¿sí? Entonces todo eso va a hacer que tu respuesta sea natural cuando te pregunten de por qué querés trabajar con ellos. Y otra pregunta que sí, también casi nunca nos salvamos en las entrevistas laborales es de cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas, porque eso va a ser también decisivo para tu posible contratación. Y mucho cuidado con la respuesta. Por eso es importante que esté estructurado este discurso para el momento de nuestra entrevista laboral. Sí, en este punto destaca tus fortalezas que corresponden con los requisitos obviamente del puesto, sí, que encajan a la empresa, porque no vamos a poder divagar, hablar de otras fortalezas o debilidades cuando no encajan en realidad al puesto o a la empresa, cuando no se enmarcan a esta organización, ¿sí? Hablar siempre de tu responsabilidad, sobresaltar un poco que sos una persona puntual, que sos leal, que sos honesta. Esas son verdaderas fortalezas y que van a llamar muchísimo la atención de los futuros gerentes, jefes, propietarios. Entonces, mucha atención. Y cuando menciones una debilidad, o de repente si tenés más debilidades, porque generalmente las tenemos que reconocerlas, ¿sí? Porque tampoco podemos ir a presentarnos de manera perfecta. Sabemos que todos tenemos alguna debilidad, pero si la encontramos y la reconocemos ya es un paso adelante. Entonces, siempre mencionar que sí, tengo de repente una debilidad, pero la estoy trabajando para mejorar. No me quedé con ese problema, ya tengo una probable solución. Entonces, destacar más fuertemente nuestras fortalezas, porque si las tenemos, somos puntuales, somos responsables, somos personas leales, ¿sí? Resaltar todo eso y hablar también de la debilidad, pero que sí, ya la estamos trabajando. Ojo con eso. Entonces, y por supuesto también ellos van a querer saber cuál es tu motivación. Esa es una pregunta muy importante y atención, seguro que no lo analizaste. ¿Cuál es tu motivación? ¿Analizaste un poquito? Ahora es buen momento para que vayas ordenando esas ideas. ¿Qué es lo que te impulsa cada mañana? De repente no puedes ir a decir, los 5 millones que me vas a pagar. No, tu motivación tiene que ser mucho más de lo económico. Mi motivación es querer seguir adelante, de repente, ¿verdad? Si es la tuya, si es tu caso, pero quiero que esto vaya y se adapte a tu realidad. Así que atención con esta pregunta. ¿Cuál es tu motivación en caso de que sos mamá, sos papá? Mis hijos, ¿verdad? Porque son ellos en realidad los que nos impulsan cada mañana a levantarnos y a cumplir con nuestra labor. Entonces, contarle desde tu verdad, ¿cuál es tu motivación? Si sos un joven y es tu primera entrevista laboral, ok, quiero seguir estudiando, quiero pagarme una maestría o quiero una tecnicatura, quiero seguir creciendo. Hay varias respuestas que son válidas para este momento, pero contalo
de verdad, que sea auténtico, porque solamente las respuestas verdaderas se pueden sostener en el tiempo. Entonces, mucha atención con eso. Siempre tenemos que hablar con la verdad, con nuestra verdad, que va a ser irrefutable en algún momento. Y esto también no menos importante, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Generalmente nos preguntamos. En las empresas es lo que quieren saber. De repente a corto, a largo plazo, pero es una pregunta prácticamente ya generalizada también. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Hay gente que no tiene idea, ¿verdad? Pero te invito a que te pongas a pensar para poder proyectar, porque la empresa está en crecimiento constante y es muy decisiva tu respuesta en este momento, porque si no te ves en ningún lado en 5 años, ¿para qué te quieren ahí dentro? Si ellos están con objetivos claros de crecimiento, de capacitar a sus funcionarios y de seguir creciendo, y por supuesto seguramente también para pagarle mejor en un futuro. Entonces es importante esa respuesta tuya. Me tengo que ver de alguna manera ya. De repente, si estoy estudiando ya con mi título de profesión, seguir creciendo dentro de la empresa, abocarme a las áreas de repente de competencia, tengo que tener una respuesta clara y no puedo irme improvisando y decir, la verdad que no lo pensé. Esa no es respuesta. Tenemos que tener respuestas claras. ¿Cómo nos vemos de aquí a 5 años? De corto a largo plazo, pero sí tenemos que tener proyecciones. Eso es importante para la vida, para tener objetivos claros y para celebrar nuestros avances. ¿Cómo nos fue el 2023 allá en diciembre? Vamos a analizarlo. Y de esta misma manera también las empresas necesitan que estés proyectado y con una respuesta bien concreta en este momento para que ellos también puedan realizar un calendario ya importante contigo y por supuesto ya como protagonista de todos sus proyectos. Así que atención también a esta pregunta. Y la pregunta también que nunca falta es ¿por qué debemos de contratarte? Si hay tantos profesionales ahí postulándose afuera, esperando, incluso con un currículum mucho más gordo de repente, ¿verdad? Fueron muchas más experiencias, pero ¿por qué a vos? ¿Te pusiste a pensar? Es buen momento también para que armes ese discurso. Te invito a que armes este discurso porque te puede llegar la oportunidad en cualquier momento y la oportunidad te tiene que encontrar preparado. Es ahora cuando debes convencer en realidad al gerente, a la persona que te está haciendo la entrevista, que va a ser muy importante. Dile lo que piensas que puedes aportar en la empresa. Contale de tu capacidad de adaptación, contale de tu capacidad de trabajar en equipo, porque hay que saber trabajar en equipo. En algún momento vamos a hablar también de la importancia de las 5C en el trabajo en equipo. La facilidad que tienes de trabajar en equipo va a ser primordial, porque generalmente todas las organizaciones, instituciones, empresas funcionan cuando se trabaja bien en equipo. Entonces, poder volver a hablar de todos esos valores que tenés va a ser importante, porque eso puede marcar la diferencia. ¿Por qué a vos? Porque yo puedo hacer la diferencia. Soy una persona paciente, soy una persona tolerante. ¿Sí? Esas habilidades que hoy día las empresas prefieren pagar, incluso aunque no tengas las habilidades duras. El certificado ya de tu tecnicatura o de tu ingeniería, pero sí tenés ese manejo y ese relacionamiento, buen relacionamiento con el equipo de trabajo. Eso hoy día es más pagado que cualquier otro título. Entonces es importante que puedas comunicarle a esa persona que tenés el manejo de todas esas habilidades y sobre todo mostrarle con tu poderosa e impactante oratoria, ¿sí? Ese poder de persuadir que tenés que presentar en ese momento. No te olvides entonces de que eso va a ser tu valor agregado para que probablemente el puesto sea tuyo. Atención entonces a todas estas preguntas, y hay otra también, ¿sí? Muy compleja, que no sabemos de repente cómo va a ser la manera oportuna de responder. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? ¡Wow! ¿Sí? La verdad que sabemos, ahí en el fondo generalmente sabemos, pero qué oportuno va a ser de repente decir el monto.
o de repente conformarnos con el mínimo no más. No, si de repente podemos y nos merecemos mucho más. Entonces, cuidado con los números para comunicar sobre todo tus verdaderos intereses, ¿sí? Hazle saber que tienes el manejo de lo que se paga en el mercado. Porque sí hicimos un análisis de la empresa, sí sabemos cuánto se paga afuera por nuestra profesión o por lo que sabemos hacer. Claro que tenemos ese manejo. Hacerle saber de alguna manera que sí estás con ese manejo, pero no hablemos exactamente de montos. No podemos arriesgarnos a números, ¿sí? Lo más seguro es que ya exista luego un rubro para tu cargo. Entonces, de repente, si nos lanzamos a un número, puede ser mucho o puede ser poco y puede asustarle también a tu entrevistador y desistir completamente de vos. Entonces, muy oportuno va a ser que analices tu respuesta y que no hables exactamente de números. Todas estas preguntas, que básicamente son 5, 6 o 7, pero ya te di una pantallada de lo que probablemente te puedan preguntar en tu entrevista laboral. Puede ser la primera, puede ser la de un ascenso, puede ser la única en tu vida, ¿sí? Porque a veces nos vamos a un trabajo para siempre, nos jubilamos, tenemos esa anhelada estabilidad, pero ¿cómo fue ese momento de tu entrevista? Para recordarlo eso y para que esté ya ordenado en tu mente, estructurado. Siempre respetando todo el proceso de la oratoria que ya habíamos hablado, el tono de voz, la barrida de mirada. Si son varias personas las que están en ese momento, en esa entrevista, con mucho respeto, mucha calidez, una sonrisa, siempre va a ser un punto a tu favor. Mucho cuidado con tu entrevista laboral porque en ese momento puede estar ya asegurado tu futuro, eso que tanto anhelas, porque de repente en las empresas no nos quedamos, no nos estancamos con un salario. Podemos seguir creciendo, llegar al techo y cumplir nuestro propósito de vida con ese trabajo. Así que mucha atención y te invito a que siempre mantengas tu postura en el momento que estés hablando con la persona, con tu entrevistador. No pierdas tus buenos modales. Obviamente que antes te higienizaste muy bien, te fuiste con tu mejor ropa. Sabemos que tenemos que usar colores neutros. Los neutros son negro, la gama de los grises, también de repente un discreto bordó, el blanco que puede despertar un poco en tanto negro. Un montón de gamas, de paletas de colores que tenemos que respetar para las situaciones. Nos vamos en busca de un trabajo, entonces vamos a darle la seriedad necesaria a ese momento y siguiendo estos pasos estoy segura vas a obtener ese puesto laboral. Y no te olvides que la oportunidad te encuentre preparada.